En este video te voy a presentar 12 preguntas que nunca deberías hacerle a nadie. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juliana Santiago y sean muy bienvenidos al canal Etiqueta y Protocolo. Soy profesora de etiqueta, consultora, especialista en el área y hoy vamos a hablar sobre 12 preguntas que nunca deberías hacerle a nadie. A nadie, de verdad, ya sea una persona con la que apenas estás empezando a desarrollar una relación, alguien que acabas de conocer o incluso una persona con la que ya has avanzado en la relación, ¿verdad? Una persona con la que ya tienes cercanía, ya tienes una amistad. Porque son preguntas que realmente pueden incomodar a la otra persona, pueden hacer que recuerde algo que no quiere mencionar, a veces va a tener que exponer algo de su vida que no quiere contar en ese momento, o también pueden hacer que la persona se sienta avergonzada, ¿verdad? Son preguntas cuyas respuestas deberían surgir en una conversación sin que tengas que preguntar, ¿verdad? Son temas que van a surgir por parte de la otra persona sin que tengas que cuestionar o tocar ese punto, ¿verdad? Son cosas íntimas que la persona puede contarte, puede compartir contigo, pero son temas que deben surgir de manera natural por parte de la otra persona y no que seas tú quien vaya a hacer esas preguntas. También separé algunas preguntas aquí que van a poner a las otras personas muy incómodas, que van a dejar a la persona ahí medio incómoda y no quiero que parezcas una persona maleducada, como una persona que hace sentir mal al otro. Muchas veces confundimos lo que realmente es tener etiqueta. Pero la etiqueta es hacer que las demás personas se sientan bien, es promover el mejor ambiente para nuestras relaciones y, sin duda, evitar esas preguntas. Te van a ayudar. Recordando que este es un video parte 2, ya hice un primer video de preguntas que nunca deben hacerse en una parte 1 y decidí hacer una parte 2 con preguntas enviadas por ustedes, sugerencias de preguntas incómodas que ya han experimentado. Así que mantente atento porque tu pregunta puede aparecer en este video. La primera pregunta es, ¿por qué estás tan flaca? Así como la pregunta, ¿por qué estás tan gorda? ¿Por qué subiste tanto de peso? No debe hacerse, lo contrario tampoco es interesante. Entonces, ¿por qué bajaste tanto de peso? ¿Por qué perdiste tanto peso? ¿Por qué estás tan delgada así? Son preguntas que no se deben hacer. Muchas veces la persona puede estar pasando por un proceso muy difícil de enfermedad y ese adelgazamiento puede ser una consecuencia de esa delgadez excesiva para ti. Ahí es donde tú lo notas y ella puede sentirse incómoda al tener que mencionar una etapa de una enfermedad que está viviendo contigo. A veces no tiene tanta confianza contigo, no tiene tanta intimidad contigo. Y ahí tiene que abrirse. Entonces incluso recibí el comentario de Ángela, 8248, diciendo que ella hizo un tratamiento de hemodiálisis durante 4 años y ella quedó muy debilitada y por eso perdió mucho peso. Y la gente le preguntaba mucho, ¿por qué estás tan delgada? Wow, no sabía que esa enfermedad podía acabar tanto con una persona. Incluso le preguntaban, ¿no tienes miedo de que tu esposo busque a otra mujer? Y ella dijo que esa delgadez, esa pérdida de peso excesiva que tuvo, fue algo que la dejó muy mal porque menciona aquí que incluso un pantalón tipo legging le quedaba flojo. Entonces, cuando la gente le decía que estaba muy delgada y le preguntaban sobre esa delgadez, la hacían sentir aún peor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces la gente idealiza mucho, ¿no? Pone en un pedestal a las personas que son delgadas, que son muy delgadas, como, wow, yo quisiera ser muy delgada. Y a veces piensas así, pero la otra persona puede estar pasando por un momento extremadamente difícil, extremadamente delicado, como es el caso de esta seguidora, o incluso pasando por otra situación, a veces no tan profunda como la de esta seguidora, pero a veces por un problema emocional, por una etapa difícil de la vida y no quiere exponerse contigo. Entonces, esa pérdida de peso que tuvo no es algo que esté siendo positivo para ella, ¿sabes? Pues no es algo que esté siendo
interesante. Entonces es importante que observes ese tipo de comentario. La pregunta número 2 es preguntar a una persona que está separada o incluso que perdió a alguien, ¿no? A veces un viudo, una viuda, preguntar si esa persona desea casarse de nuevo, principalmente en el caso de personas que perdieron a un compañero o una compañera. Piensa en una persona que acaba de perder a alguien a quien ama tanto, un compañero de vida, una persona que eligió para estar a su lado. Ahí, aunque sea un novio, preguntar a otra persona si ya está lista para una nueva relación, si desea casarse de nuevo, si quiere involucrarse con alguien afectivamente en un segundo momento de una forma más profunda. Es extremadamente delicado y me impresionó mucho esa pregunta porque incluso la recibí de una seguidora. Ella dijo, Amanda comentó que estaba en un funeral y le preguntaron al viudo en el funeral si se iba a casar de nuevo. Totalmente fuera de lugar, falta de empatía. Chicas, imaginen a un viudo el día del funeral, lo último que quiere hacer es pensar en el futuro, en las cosas que pueden pasar. Y así, preguntarle a la persona si piensa involucrarse con alguien es sumamente delicado y totalmente innecesario. Si quieres saber si la persona tiene interés en involucrarse afectivamente con otra persona, deja que ella te lo cuente, deja que ella te lo diga. No andes haciendo ese tipo de preguntas porque es muy incómodo. Otra pregunta que nunca se debe hacer es cuestionar a una pareja, por ejemplo, a un hombre y una mujer, si la mujer es la hija de ese hombre o si ese hombre es el papá de esa chica. Hoy en día es muy común que las personas se involucren con personas de diferentes edades. Y no es apropiado que le preguntes a esa persona cuál es el nivel de parentesco que tiene en general, ¿de acuerdo? Nosotras no preguntamos qué tipo de parentesco tienen las personas. Ellas son quienes deben decirte cuál es la afinidad, ¿verdad? Cuando llegas a un lugar, por ejemplo, yo llego a una fiesta acompañada de mi esposo, soy yo quien debe decir que él es mi esposo. Entonces no hay necesidad de que preguntes el grado de parentesco o la relación entre las personas. Deja que ellas mismas te digan cuál es ese grado de parentesco. Si quieres conocer a la persona, quieres que te la presenten, puedes simplemente decir, Juliana, no me presentaste a quien está contigo. Si quieres conocer a la otra persona, solo di eso, no necesitas mencionar nada más. Juliana, no me presentaste a tu papá porque ahí él es mi esposo, entonces te vas a sentir incómoda. Entonces, ese es el tipo de pregunta que cuando la escuchamos puede parecer totalmente como que la persona no tiene idea al hacerla. Pero ¿pensaron en esa situación que les ejemplifiqué ahí? Entonces, muchas veces hasta sale sin querer, dices, Juliana, se te olvidó presentarme a tu papá. Y ahí yo digo, no, es mi esposo. Entonces, es interesante que no cuestionemos los grados de parentesco o la relación entre las personas. Llegaste a un lugar y quieres que te presenten, solo pide que la persona te presente. No quieras hacer suposiciones en tu cabeza, aunque las tengas, ¿verdad? Aunque tengas suposiciones en tu mente, es mejor no decirlas en voz alta, ¿verdad? Cerca de las personas. Otras preguntas que también son muy incómodas son las relacionadas con el dinero. Tenemos algunas aquí para enumerar durante este video, pero una de las que apareció con más frecuencia es sobre el pago a plazos de compras grandes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo compraste este departamento? ¿En cuántas cuotas financiaste la casa en la que vives? Entonces, las preguntas relacionadas con el dinero deben evitarse en general. Y muchas veces asociamos las preguntas relacionadas con el dinero, como ¿cuánto ganas? ¿No? Que es una pregunta más directa. Pero preguntas también relacionadas con la forma en que la persona compró eso, tampoco son preguntas interesantes ni inteligentes. Y sí son preguntas fuera de lugar. Entonces, por ejemplo, si preguntas ¿en cuántas veces pagaste el departamento a plazos? Es algo incómodo. ¿Este departamento es comprado o rentado? Es incómodo, deja que la persona te lo cuente. ¿Cuál es el valor de la mensualidad del financiamiento de tu departamento? Incómodo. ¿Cuál es el valor de la renta de la casa donde vives? Incómodo. Entonces, esta es una lista que podríamos agrupar, poner en un grupo así de preguntas totalmente fuera de lugar que sí pueden hacer que la otra persona se sienta incómoda.
porque va a tener que compartir datos con ustedes, información confidencial, hablar de cosas relacionadas con precios que para ella pueden ser parte de su realidad y a veces pueden estar muy fuera de tu realidad o viceversa, o a veces el valor que va a exponer ahí para ti, para ella, es una cantidad muy grande y tú sueltas y dices, vaya, pero solo pagas eso, es tan poco. Y para la realidad de esa persona, ese valor tiene un significado muy grande, ¿sabes? Entonces es como si también minimizáramos el logro de los demás o incluso hiciéramos que la persona se sintiera incómoda por el logro que tiene, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pregunta puede generar como dos lados que pueden avergonzar a la persona de dos formas completamente diferentes. Otra pregunta también asociada a la salud es esta que Fabiana Rivas comentó aquí, que es, ¿por qué siempre estás enferma? Es la misma pregunta que hicimos al principio sobre el tema de la delgadez. Muchas personas tienen problemas de salud un poco más severos que otras personas. A veces una inmunidad más baja, a veces tienen alguna enfermedad que también genera esa inmunidad más baja y terminan enfermándose más. Entonces no es bueno que le preguntes a la persona por qué siempre estás enferma. Yo, por ejemplo, conozco a una persona que tiene lupus y por consecuencia de la enfermedad es natural que la persona pase por etapas un poco más difíciles. Y durante el tratamiento yo veía preguntas muy parecidas como, oye, ¿por qué tu cara siempre está hinchada? Oye, ¿por qué siempre te sientes mal? Oye, ¿por qué estás tomando medicina? Porque a veces una llegaba a una fiesta, decía que no iba a poder tomar bebidas alcohólicas y decía que estaba tomando medicina. Entonces las otras personas ya preguntaban, ¿pero estás enferma otra vez? Entonces hay que tener mucho cuidado con el exceso de preguntas que pueden hacer que la persona se sienta incómoda y tenga que contar cosas y experiencias que no le gustaría compartir contigo en ese momento. Si ella quiere compartir algo más íntimo, más personal, deja que te lo cuente, no tienes que estar forzando la conversación. Hay tantos temas de los que pueden hablar para que intercambies experiencias e ideas con las personas, así que es interesante observar eso. Incluso, si te está gustando este video, dale like y suscríbete aquí al canal. Comenta aquí abajo qué otra pregunta recibes y que te parece fuera de lugar. ¿Qué otra pregunta te han hecho que te pareció pésima, totalmente fuera de lugar y que te hizo sentir completamente incómoda? Comenta aquí. No olvides también suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales @etiqueta y protocolo. Otra pregunta también que fue incluso una sugerencia de Carolina Monteiro es esa que creo que muchas personas hacen, que es ¿cuál es tu religión? O algo como ¿crees en Dios? Y las variantes como pero ¿tienes fe? ¿Tienes alguna creencia? Mucho cuidado con ese tipo de pregunta. Sé que para quienes creen en Dios y tienen una fe muy fuerte, es muy difícil pensar que existen personas que no creen en Dios o que no tienen algún tipo de religión, algún tipo de manifestación en ese sentido. Pero es interesante que pienses que vivimos en un mundo diverso, con personas que piensan diferente, con personas que ven el mundo de una forma completamente distinta. Y sí es interesante que entendamos y respetemos que va a haber personas que no creen en Dios, que no creen en la religión, que no van a tener esa fuerza de fe, en fin. Entonces es importante que respetemos. Muchas veces puede que no estemos de acuerdo con algo. Vaya, yo no estoy de acuerdo con que María no tenga religión, pero es importante que respetemos a las personas en ese sentido. Y hablando de eso, creo que de las preguntas más incómodas está, ¿cuál es tu edad? Chicas, si la persona no te dijo la edad que tiene es porque no quiere que lo sepas. Así que no insistas en saber la edad de una persona. No hay necesidad de que sepas cuántos años tiene esa persona. Estás en una conversación, estás en un grupo, en una charla, en una reunión de amigos. ¿De verdad necesitas saber cuántos años tiene esa persona? Si ella quiere decirte su edad, si ella quiere contarte cuántos años tiene, si eso es algo natural para ella, no hay problema. Pero hay personas que realmente no les gusta decir su edad, no les gusta hablar de cuántos años tienen, no se sienten cómodas compartiendo eso y es su derecho, es el derecho de todos no decirlo, ¿verdad? La gente tiene que entender una cosa, las personas necesitan tener el derecho de no decir algo. Entonces, es importante que observemos eso.
Marlene hizo una pregunta aquí que me pareció graciosa, pero también muy interesante. Que las personas pregunten por qué tienes mal aliento, pero creo que ese tipo de pregunta aplica en varias situaciones. Entonces, ¿por qué tienes canas? ¿Por qué tienes esa mancha en la cara? Cosas relacionadas con la estética, ¿sabes? De la persona. Entonces creo que es interesante que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué siempre tienes mal aliento? A veces la persona tiene una enfermedad gastro y no quiere exponer que está pasando por eso, que está haciendo ese tratamiento. A veces la persona tiene canas porque le gusta. A veces porque está pasando por un momento difícil y no tiene condiciones de comprar. A veces está insegura respecto a dejarse las canas o pintarse el cabello o incluso de qué color pintarse el cabello. Entonces ese es un derecho que la persona tiene. Así que todo lo que está relacionado con la estética, con la persona, no es interesante que cuestiones a la persona, ¿ok? Entonces, así yo creo que hay preguntas que si no van a aportar nada, es mejor que te quedes callada. Otra pregunta que también es muy necesaria es preguntar cuál es el salario de la pareja de alguien. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto gana tu esposo? ¿Cuánto gana tu esposa? Chicas, es totalmente innecesario, totalmente incómodo que le preguntes eso a alguien. No hay ninguna necesidad. Si crees que la persona tiene un buen nivel de vida, a veces la esposa no trabaja y tiene una buena situación ahí, ves que esa persona tiene una súper buena situación para ti. No hay razón para que estés preguntando cuánto gana el esposo, ¿verdad? Para saber cuándo, ¿verdad? Que ella, wow, ni siquiera trabaja y puede mantenerse sola. Entonces, eso no es interesante. Mucho cuidado con ese tipo de pregunta, ¿ok? Otra pregunta, ¿verdad? Asociada al tema del dinero, que no es interesante. Hay algunos temas, chicas, que debemos evitar introducir en las conversaciones, como el dinero, el sexo, la religión, enfermedades, salud e intimidades. Todos esos temas, ¿verdad? Esas particularidades son asuntos que no debemos cuestionar ni conversar en el primer momento en que estamos platicando y relacionándonos con alguien. Y hacer preguntas relacionadas con esos temas también tiene todo el sentido, ya que son temas de los que no vamos a hablar, ¿para qué cuestionar y hacer preguntas sobre ellos, verdad? Por ejemplo, ¿por quién votaste? Y preguntas sobre esos temas no son interesantes porque van a traer temas que muchas veces pueden generar discusiones, asuntos polémicos, lo que puede no ser tan pertinente para el grupo, para el desarrollo de relaciones. Entonces, a veces la persona simplemente no le gusta, pero no quiere decirlo. Así que si te das cuenta de que la persona está ahí frente a ti, no está comiendo algo que se sirvió y te das cuenta de que no le gusta, ¿por qué la vas a incomodar aún más? ¿Por qué vas a hacer que esa persona se sienta aún más incómoda para que tenga que decir que no le gusta tal cosa? Entonces, si ya sabes y te diste cuenta de que la persona no le gusta un alimento que se sirvió, ¿por qué preguntar? ¿Por qué preguntar ahí delante de todos? No tiene ningún sentido que alimentes esa situación incómoda para alguien solo porque no está comiendo algo, ¿verdad? ¿Es interesante que comas algo cuando te lo sirven en la casa de alguien? Sí, pero a veces no comes, a veces tienes alguna alergia, a veces tienes alguna enfermedad grave que no es compatible con la comida que te sirven y simplemente no quieres decirlo para no incomodar al anfitrión o la anfitriona. Entonces, sí es interesante que pensemos en este tipo de pregunta cuando vemos que la persona no está comiendo cierto alimento, ¿de acuerdo? Principalmente cuando hay más gente alrededor. Esas preguntas son delicadas, principalmente cuando hay una conversación en grupo, personas en la mesa, porque eso hace que la persona a la que le haces la pregunta se sienta extremadamente incómoda. Y Mayra hizo una pregunta clásica que es, ¿no te acuerdas de mí? Chicas, nunca debemos preguntar si la otra persona se acuerda de nosotras. Es totalmente incómodo para la persona que lo escucha, ¿verdad? Porque a veces de verdad no se acuerda de ti, entonces puede terminar en una situación bastante delicada. Y para ti también porque te pones en un lugar donde eres una persona irrelevante. Así que mucho cuidado con ese tipo de pregunta.
Si te encuentras con alguien, recuerdas a la persona, pero de inmediato notas que ella no se acuerda de ti, es interesante que le menciones quién eres. Vamos a poner un ejemplo. Me encuentro con Juan, que estudió conmigo en la época de la secundaria, cuando yo tenía 15 años. Puedo acercarme a Juan y decir, hola Juan, ¿cómo van las cosas? ¿Y has visto al personal de la secundaria? ¿Del Promove? Entre paréntesis, Promove fue la escuela donde estudié. Soy Juliana, estudié contigo en el Promove. Eso. ¿Cómo van las cosas? En fin, ya le di las pistas a Juan de dónde nos conocemos, de dónde tuvimos algún tipo de relación. Y ahora le toca a Juan salir bien de esta situación. Pero mucho cuidado cuando le preguntes a alguien, oye, ¿te acuerdas de mí? No tienes que poner la situación de esa manera. Puedes simplemente decir de dónde conoces a la persona, en fin. Y antes de que terminemos con la última pregunta, quiero pedirte que le des like a este video. No olvides comentar aquí cuál es la otra pregunta incómoda o sin sentido que ya has visto por ahí para que quizás hagamos una tercera parte, ¿vale? Recordando que esta es la parte 2 y varias otras preguntas ya las hice en la parte 1 de este video. Para finalizar, voy a dejar aquí una pregunta que ya recibí y que cuando la escuché dije, Dios mío, que también está relacionada con el trabajo, el dinero en ese grupo, que es cuestionándome si mi trabajo realmente generaba ingresos, ¿verdad? ¿Puedes vivir con el dinero de tu trabajo? Porque como trabajo en internet, con contenido en redes sociales, también con cursos digitales y siendo una profesión nueva, sé que eso genera curiosidad en las personas, pero si te diste cuenta de que la persona solo trabaja con eso, ¿para qué preguntarle si eso realmente le da ingresos como para que solo tenga ese empleo? Así que ten mucho cuidado, especialmente con las nuevas profesiones. Si surgen profesiones todo el tiempo, a veces no tienes conocimiento de todas ellas. No le preguntes a la persona si realmente puede vivir con el ingreso de ese trabajo. Y yo me despido por aquí. Aquí al lado voy a dejar la primera parte de este video, ¿vale? Si no la viste y llegaste aquí por la segunda parte, mira la primera parte y comenta aquí abajo qué otra pregunta sin sentido ya has visto por ahí. Yo me despido por aquí y hasta luego.